A ver, ¿qué tienen en común? El teléfono que llevamos en el bolsillo, una turbina eólica y, no sé, un misil guiado. Mm. A simple vista, parecería que nada. Exacto. Pero si uno escarba, si va hasta el nivel molecular, se encuentra con los mismos 17 elementos. El ingrediente secreto. El ingrediente secreto de casi toda la tecnología moderna. Hoy vamos a analizar el tablero de juego de las tierras raras y cómo China ha logrado una posición de dominio casi total. Y esto es importante, no hablamos de geología. No, para nada. Hablamos de poder, de estrategia geopolítica pura y dura. Esa es la palabra clave, estrategia. Es que este dominio no es un accidente. No es que China tuvo suerte y encontró más de estos materiales. No. Es el resultado de un plan a 40 años vista. 40 años. Y el punto de partida para entenderlo todo es que el nombre Tierras Raras es probablemente el peor nombre en la historia de la química. ¿Por qué? No son raras. Para nada. No son particularmente raras. El cerio, por ejemplo, es más abundante en la corteza terrestre que el cobre. La verdadera clave del poder no está en tenerlas, sino en saber separarlas. Ahí está el detalle. Es un arte industrial increíblemente complejo que Occidente, por una serie de decisiones, simplemente olvidó. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo se construyó ese monopolio y qué significa vivir en un mundo donde un solo país controla los ladrillos fundamentales del futuro. De acuerdo. Empecemos por ahí. Mencionas que el nombre es engañoso. Son 17 elementos con nombres que suenan a ciencia ficción, como el neodimio o el disprosio. Sí. Pero lo importante no es memorizar los nombres, sino entender por qué, si están juntos en la tabla periódica, son una pesadilla para separar. No es como el oro, que lo encuentras en una veta. ¿Cómo es el proceso en realidad? Es una pesadilla porque, químicamente, son casi gemelos idénticos. Tienen propiedades magnéticas y eléctricas únicas, pero sus personalidades químicas son extremadamente similares. O sea, se comportan igual. Imagina que tienes un salero lleno de 17 tipos de sal, que lucen y saben casi igual, y tu trabajo es separarlos grano por grano. Imposible. Industrialmente, esto se traduce en lo que se conoce como extracción por solventes. Es una coreografía química que requiere cientos de tanques y tuberías, en un proceso que puede tener entre 200 y 300 etapas. ¿200 o 300 etapas? Sí. En cada etapa, ajustas la acidez y usas un solvente para convencer a uno de los elementos de que se separe, aunque sea un poquito, del resto. ¡Wow! Eso suena increíblemente ineficiente y caro. Y me imagino que también muy contaminante. Muy contaminante. Y es por eso que Occidente olvidó cómo hacerlo. Simplemente decidimos que no valía la pena el desastre medioambiental. Esa es una gran parte de la historia. En los años 80, la mina de Mountain Pass, en California, era la líder mundial. Claro. Pero las regulaciones ambientales se endurecieron y con razón. El proceso, como bien intuyes, es un cóctel tóxico de ácidos y solventes. Y al mismo tiempo China entraba en el juego. Al mismo tiempo, China declaró las tierras raras un recurso estratégico y comenzó a invertir masivamente, pero con una aproximación regulatoria, digamos, mucho más laxa. Muchísimo más laxa. Las empresas occidentales no podían competir en precio contra alguien que no estaba pagando la factura medioambiental. Así que cerraron. Y con las fábricas se fue el conocimiento. Exacto. Se jubilaron los ingenieros, se cerraron los departamentos universitarios. No solo perdimos la infraestructura, perdimos el capital humano. Se externalizó el problema junto con toda la industria. Y eso nos lleva a la cadena de valor actual, donde ese dominio chino es abrumador, ¿no? Entiendo que hay 3 eslabones clave: la minería, el refinado y el producto final, los imanes. ¿Correcto? Empecemos por la mina. Las cifras son bastante elocuentes. China tiene cerca del 30% de las reservas, pero controla casi el 70% de la producción mundial. ¿Cómo se explica esa desproporción? Bueno, se explica porque han estado minando de forma increíblemente intensiva durante décadas. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental que lo cambia todo. A ver. La diferencia entre tierras raras ligeras, o LRE, y las pesadas, HRE. Ligeras y pesadas. Las ligeras, como el neodimio, son más comunes y su extracción la están empezando a dominar empresas fuera de China, como MP Materials en Estados Unidos o Linas en Australia. Ok. Pero las pesadas, como el disprosio o el terbio,
Esas son el verdadero oro estratégico. Son mucho más escasas y China procesa prácticamente el 100% de ellas. 100%. ¿Y por qué son tan importantes esas tierras raras pesadas, que hacen que no puedan hacerlas ligeras? Hacen que la tecnología funcione bajo estrés. Un imán de neodimio es muy potente, pero si lo calientas por encima de los 80 grados Celsius, pierde su magnetismo. Ah, claro. Si le añades un pequeño porcentaje de disprosio o terbio, ese mismo imán puede funcionar a más de 200 grados. Y eso es clave para... Piensa en el motor de un coche eléctrico, una turbina eólica girando a toda velocidad o los sistemas de un avión de combate. Todos operan a altas temperaturas. Sin las tierras raras pesadas, la transición energética y la defensa moderna, pues simplemente se detienen. Ok, entonces, tener la mina es solo el primer paso. Pero me imagino que sacar las rocas del suelo es la parte fácil. El verdadero dolor de cabeza, el cuello de botella real, viene después, ¿no es así? Exacto. El refinado es el segundo eslabón, y aquí el monopolio es casi absoluto. China procesa entre el 85% y el 90% de todos los óxidos de tierras raras del mundo. ¿85 a 90%? Y esto crea una situación de dependencia increíble. MP Materials, la gran esperanza estadounidense, extrae el concentrado de mineral en California y luego lo mete en un barco para enviarlo a China, ¿Para que lo refinan allá? para que lo separen y lo purifiquen en China. Un momento, déjame entender bien. La principal mina de tierras raras de Estados Unidos depende de su principal competidor estratégico para convertir su materia prima en algo útil. Así es. Es como ser dueño de un campo petrolero gigante, pero no tener una refinería en todo el continente. Es una analogía perfecta. Tienes el crudo, pero sigues dependiendo de tu rival para conseguir la gasolina. Es una soberanía a medias. Es la definición perfecta de una soberanía a medias. Y demuestra que el verdadero poder no está en el recurso natural, sino en la capacidad tecnológica para transformarlo. Claro, y esto nos lleva al tercer y último eslabón, donde el control se convierte en un producto tangible y crítico. Los superimanes de neodimio hierro-boro. Los imanes. Más del 90% de los imanes de alto rendimiento del mundo se fabrican en China. De esas tres etapas, minería, refinado e imanes, ¿cuál crees que es la más difícil de replicar para Occidente? Intuitivamente diría que la minería, por el impacto ambiental y la oposición pública. Pero por lo que estamos conversando, el verdadero muro parece ser el refinado, ese saber hacer químico que se perdió. Diste en el clavo. Reconstruir esas plantas y sobre todo reentrenar a una generación de ingenieros debe ser una tarea titánica. Totalmente. Reconstruir la cadena de imanes es el objetivo final, y es ahí donde el control chino tiene implicaciones de seguridad nacional directas y alarmantes. Claro, los imanes no son solo para la nevera. Para nada. Un solo avión de combate F-35 necesita 400 kilos de estos materiales. ¿400 kilos? ¿Sí? No son decorativos. Están en los actuadores que mueven las superficies de control, en el radar, en la guía de las armas. Un submarino nuclear clase Virginia requiere entre 2 y 4 toneladas. Es increíble. Sin un acceso garantizado a estos componentes, la producción de armamento avanzado de Occidente se detiene. En seco. Todo esto suena a una estrategia industrial brillante, casi impecable. Pero al revisar la documentación hay una parte que se siente sucia. Hay un costo humano y ambiental del que no hemos hablado, y las cifras que encontré son francamente aterradoras. Hablemos de lugares como Baotou. Sí, es imposible entender el dominio de China sin hablar de las zonas de sacrificio. La ventaja competitiva de las últimas décadas no solo fue por la inversión estatal, Sino por... sino por lo que los analistas llaman un subsidio ambiental masivo. Básicamente, se decidió no pagar el costo de la contaminación. tonelada de tierras raras, se generan hasta 12,000 metros cúbicos de gases tóxicos, 1 tonelada de residuos radiactivos y más de 75,000 litros de agua acidificada. 1 tonelada de residuos radiactivos. Eso es porque minerales como la monazita, de donde se extraen, contienen de forma natural torio y uranio, ¿verdad? Exacto. Y todo eso tiene que ir a alguna parte. ¿Y a dónde iba? Y durante años, alguna parte significó verterlo en ríos, lagos o presas de relave sin la protección adecuada. El resultado en esas zonas ha sido devastador.
Me imagino. Hablamos de acuíferos contaminados con metales pesados y elementos radioactivos, lo que ha llevado a un aumento documentado de cánceres, enfermedades respiratorias crónicas, problemas de desarrollo en niños y secuelas genéticas. Es un coste humano terrible. Un coste que las sociedades occidentales, con sus regulaciones, no estuvieron dispuestas a asumir. No. Fue más fácil mirar para otro lado. Entonces, si sumamos todo esto, el panorama para cualquier competidor occidental parece desolador. Se enfrentan a una brecha de décadas. ¿Cómo se compite contra un sistema que tiene la integración vertical, el respaldo del Estado y que históricamente no ha pagado la factura medioambiental? Parece una partida amañada. Totalmente. Los documentos resumen esta ventaja en 3 pilares. El primero es el que mencionas: integración vertical y subsidios. Las empresas estatales chinas como Shenke Resources controlan todo, desde la mina hasta el imán. Toda la cadena. ¿Toda? Si el precio del óxido de neodimio baja, pueden absorber la pérdida, porque la compensan vendiendo el imán más caro. Una empresa occidental que solo vende el óxido quiebra. El Estado chino actúa como un amortiguador financiero gigante. Ok, ese es el pilar económico. Pero no puedes construir una industria solo con dinero. Necesitas el cerebro, la gente que sabe. Y ahí entra el segundo pilar, que quizás es el más difícil de solucionar. El segundo pilar es la erosión del ecosistema educativo y humano. No es solo que Occidente no tenga las fábricas, es que casi no quedan ingenieros metalúrgicos y químicos con experiencia práctica en esta área tan específica. El capital humano que mencionabas antes. Exacto. No es algo que se solucione con un decreto o una gran inversión. Reconstruir ese capital humano implica renovar programas universitarios, inspirar a estudiantes y, sobre todo, generar la experiencia práctica. Es un proceso que toma como mínimo una generación. Y mientras Occidente intenta reconstruir ese conocimiento, China ya está usando su control como un arma. Ese es el tercer pilar, el control de las exportaciones como herramienta diplomática. Y no es una amenaza teórica, no, ya ha sucedido. Y cuando sucede, el impacto es sísmico. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál vulnerable es realmente la cadena de suministro occidental? Hay un ejemplo que es escalofriante. ¿Cuál? Debido a unas restricciones recientes a la exportación de tecnología de procesamiento, no del material en sí, el precio del óxido de itrio en Europa se disparó un 4.400%. Espera, un momento. ¿4.400%? Sí, 4.400. O sea, no hablamos de una fluctuación del mercado. Hablamos de un arma económica que puede borrar una industria del mapa en semanas. Exacto. Cambia completamente la perspectiva. No es una simple dependencia comercial. Es la demostración práctica de que cuando controlas un punto crítico de la cadena, controlas todo lo que viene después. Un aumento de precio así puede destruir a fabricantes de equipos médicos, láseres o pantallas de alta tecnología de la noche a la mañana. El poder no reside solo en cortar el suministro. No, sino en la simple amenaza de hacerlo o en manipular la tecnología para crear pánico. Es un control estructural, es una dependencia abrumadora. Entonces, para recapitular, este dominio chino es un edificio con cimientos muy profundos. Estrategia a largo plazo, conocimiento químico y, bueno, una disposición a asumir costos ambientales que otros no quisieron. El panorama parece bastante sombrío. ¿Pero hay alguna salida? ¿Se está explorando alguna tecnología nueva? Sí, afortunadamente no todo es estático. Hay varias vías prometedoras. Una es la biolixiviación, que suena complejo pero la idea es simple. Usar microorganismos, bacterias diseñadas, para que hagan el trabajo sucio de separar los metales. En lugar de los ácidos. Exacto. Es un proceso mucho más limpio. Otra vía, y quizá la más estratégica para Occidente, es el reciclaje avanzado. Las minas urbanas. Justo. Piensa en todos los discos duros, móviles y motores viejos. El proyecto HPMS de la Universidad de Birmingham, por ejemplo, ha desarrollado un proceso para reciclar los imanes de chatarra electrónica, prometiendo reducir las emisiones de CO2 en un 90%. Convertir nuestra propia basura tecnológica en un recurso estratégico. Es una idea poderosa, pero bueno, incluso con estas innovaciones, la escala del desafío sigue siendo gigantesca. Y eso nos lleva a la pregunta final.
¿Qué hacemos ahora? Exacto. Y creo que todo este análisis nos deja con una disyuntiva final, una pregunta bastante incómoda. La pregunta ya no es si se puede competir con China. Sino si se quiere parar el precio. Exacto. La verdadera pregunta es si las sociedades occidentales están dispuestas a pagar el precio real de esa competencia. Y esto nos obliga a reflexionar sobre una elección fundamental. Una elección difícil. ¿Están nuestras democracias preparadas para asumir los costos ambientales, aunque sea con tecnologías más limpias, y la masiva inversión estatal coordinada que se requiere para recuperar esta soberanía? ¿O aceptaremos una dependencia perpetua, jugando un juego en el que las reglas, el ritmo y el precio los impone Beijing? Esa es la verdadera encrucijada estratégica para las próximas décadas.